Desperté en una habitación blanca, con la garganta seca y el cuerpo entero paralizado. Pero lo que me congeló no fue el dolor físico, sino lo que escuché justo al abrir los ojos. Tranquila, amor, él no va a despertar. Nunca más. Esa voz era la de mi esposa. Y no estaba sola. Este no es un relato de accidentes ni de hospitales. Es la historia real de cómo, al borde de la muerte, descubrí que mi esposa planeaba deshacerse de mí, con la ayuda de la única persona en el mundo en quien confiaba más que en ella. Mi mejor amigo. Y lo peor no fue saberlo. Fue tener que fingir que aún estaba dormido para descubrir toda la verdad. Hasta el último detalle. Antes del accidente, yo era un hombre que lo tenía todo. Una empresa próspera, una casa hermosa, una esposa elegante, y un mejor amigo que conocía desde la infancia. Creía que la vida era estable, que el amor bastaba, que la traición era cosa de otros. Hasta que el destino me hizo testigo de mi propio funeral. Mientras aún respiraba, y en ese silencio obligado, en esa oscuridad interna, comencé a ver todo con claridad. Mi caída no fue un accidente. Fue el resultado de un plan. Y ahora, te voy a contar cómo sobreviví para volver. Y desenmascararlos a todos. Desperté sin saber exactamente dónde estaba. El murmullo de las máquinas respiratorias se mezclaba con un latido sordo en mi cabeza. Intenté hablar y solo obtuve un hilo de aire cálido al rozar mis labios. La camilla gimió bajo mi peso cuando quise incorporarme. Pero un dolor punzante me obligó a quedarme inmóvil. Fue entonces cuando escuché su voz. Tranquila, amor, él no va a despertar. Nunca más. No era un susurro de consuelo, sino un saludo helado que atravesó la puerta del cuarto y se clavó en mi pecho. Reconocí el timbre elegante y el deje impasible. Era ella. Mi esposa, la mujer con la que había esperado envejecer. Al fondo, un clic seco indicó que el teléfono colgaba sin remordimiento. En segundos, la tormenta interna se alzó más fuerte que el estruendo de los relámpagos que azotaban el hospital en aquella noche interminable. Cada gota que golpeaba el ventanal me recordaba el sonido del frenazo de mi camioneta antes de girar incontrolable por la curva maldita. El llanto de los paramédicos apagándose en la carrera hacia la ambulancia. Y sobre todo, el vacío que dejó mi vida al volcarse en cámara lenta. Antes de aquel accidente, mi mundo giraba alrededor de una firma de inversiones. Oficinas brillantes y una sonrisa calculada para cada reunión. Creía estar protegido por el amor, por la confianza, hasta que todo se quebró en una sola llamada. Las miradas apagadas de los primos que reían detrás de un ventanal. El susurro de mi mejor amigo prometiendo lealtad. Y el toque helado del bisturí de la traición cuando menos lo esperaba. Ahora, atrapado entre la hipnosis de las máquinas y la sombra de la traición. Descubrí algo más aterrador que la muerte misma. La ambición puede vestir el traje de la ternura. Y la muerte puede planearse con una caricia. En esa penumbra donde mi voz se extinguía, una certeza se alzó con fuerza. No bastaría con abrir los ojos. Tenía que revelarlo todo. En la penumbra del cuarto. El pitido rítmico de los monitores era mi nueva realidad. La enfermera Letty entraba sin hacer ruido. Ajustaba el suero con cuidado y me lanzaba una mirada cómplice. Fue ella quien, sin saberlo, encendió la chispa de mi conciencia. Cada noche, mientras mi cuerpo yacía inmóvil, mis oídos captaban fragmentos de conversaciones que helaban la sangre. Voces en el pasillo que murmuraban mi firme progreso y mi irremediable ausencia. Crujidos de parquet que anunciaban pasos calculados. Y por encima de todo. La cadencia glacial de mi esposa. No te preocupes, él no va a despertar nunca. Fue el mismo tono,
pero con una palabra distinta que marcó la diferencia. Nunca. Una lengua de fuego recorrió mi mente. En ese momento, supe que no estaba solo. Alguien me vigilaba. Alguien me protegía. Con cada visita de Marcela, mi dolor se ensanchaba. La veía entrar con su bolso caro. Esos tacones deliberados que no dejaban huellas de compasión. Y posar su mirada fría sobre mi rostro vendado. Observaba cómo sacaba su teléfono. Hablaba en voz baja, colgaba, y volvía al cuarto sin rastro de lágrimas. Pero fue durante una madrugada de intensas lluvias cuando la verdad estalló. Letty, atrapada por la tormenta eléctrica, se refugió en el pasillo. Sin quererlo, escuchó a Marcela al teléfono junto a la puerta entreabierta. Mi amor, mis papeles están firmados. Cuando el testamento se mueva, todo saldrá como planeamos. Las piernas de Letty temblaron. No era un susurro vacío, sino la confesión de una traición milimétricamente calculada. Los doctores hablaban de accidente mecánico, la prensa lo etiquetó de falla fatal. Pero yo sabía la verdad. Habían saboteado mis frenos. A partir de entonces, cada aliento se convirtió en un acto de resistencia. Porque, aunque mi cuerpo fingía inercia, mi mente se activaba con una claridad afilada. Sentí el revivir de un volcán interno. El dolor de la caída. La sensación de abandono. La rabia de la traición. Y al mismo tiempo, una determinación tan fuerte como el acero. No dejaría que mi muerte fuera su victoria. Para sobrevivir en silencio, necesitaba un cómplice. Letty se volvió mis ojos. Mis oídos. Mi voz muda. Ella empezó a registrar cada gesto de Marcela. La forma en que contemplaba la camilla. La frialdad con que hablaba de mi destino. Hasta el momento en que un desconocido intentó inyectar algo en mi suero. Y así, en la oscura vigilia de un cuerpo que no respondía, forjé un nuevo amanecer interno. El compromiso inquebrantable de despertar. Desenterrar la conspiración y devolver cada daga que clavaron en mi espalda. La noticia de mi fallecimiento recorrió el país en cuestión de horas. Las portadas anunciaban: empresario regio muere en combate contra la muerte. Mientras mis cenizas fingidas reposaban en un ataúd imaginario. Pero la verdadera ceremonia transcurría en una habitación oculta, donde el notario Arturo y Letty sellaban la treta con el peso de la ley. Un acta de defunción impecable. Firmada por un médico de confianza y refrendada por una red de compinches silenciosos. En esa cámara secreta, mi cuerpo yacía cubierto por sábanas, conectado a máquinas que simulaban signos vitales. Mi respiración era una ilusión. Mi pulso, un eco pregrabado. Yo estaba ahí, vivo, encerrado en un cajón de mentiras para observar la caída de quienes me habían condenado con su traición. Cerré los ojos con la fuerza de quien sabe que el sacrificio es solo el precio de la verdad. Escuché cómo, del otro lado de la puerta, la enfermera que me grabó en secreto desactivaba la cámara oculta. Lo tenemos. Cada gesto, cada palabra, todos atrapados en evidencia pura. Y entonces llegó la invitación más morbosa de todas. Marcela organizó una fiesta privada para celebrar mi partida. No hubo luto ni flores. Únicamente una mesa repleta de champán y canapés. Un brindis silencioso por mi descanso eterno. Vi que sonreía con satisfacción. Que chocaba copas con Rafa, mi supuesto mejor amigo. Como si hubieran ganado el jackpot de la traición. Desde mi refugio clandestino pude verlo todo por la pantalla que Letty manejaba con precisión. Cada carcajada fría, cada guiño de complicidad, cada comentario de «pronto todo será nuestro». Mi corazón golpeaba la venda que cubría mis ojos.
anhelando dejar atrás el sueño forzado para morder el aire de la justicia. Fue en ese instante que comprendí el poder de la ficción. Me convertí en el fantasma de mi propia historia. El testigo invisible de su desenfreno. Sabía que ellos me veían muerto. Me daban por vencido. Pero desconocían que yo era el arquitecto de su hundimiento. Mientras se apagaban las luces de esa fiesta sin honor, Letty deslizó la libreta bajo la puerta. En tinta temblorosa, anoté las palabras que sellaron mi renacimiento. Hoy celebran su triunfo. Mañana pagarán con vergüenza. Las puertas del salón de lectura se abrieron con eco solemne. Unos metros adelante, una gran mesa de caoba sostenía carpetas engomadas, copas de agua y micrófonos. A un lado, las caras expectantes de familiares y abogados. Al otro, las cámaras que retransmitirían al mundo la verdad enterrada tras el accidente. Arturo Salas, el notario, alzó la voz con temblor contenido. Hoy procederemos a la lectura oficial del testamento del señor Gerardo Monteverde. Marcela y Rafa, sentados juntos en la fila principal, cruzaron miradas triunfantes. Pensaban que mi voz yacía silenciada bajo tierra. Pero yo, vivo y vigilante, aparecí en la gran pantalla tras un fundido a negro. Mi rostro deslucido, con las marcas del golpe y vendajes que apenas disimulaban mi trauma. Proyectó un estremecimiento colectivo. Con paso firme, aunque el peso de la venganza apretaba mi pecho, caminé hasta el atril. Cada palabra que pronuncié rompía el silencio y alzaba esquirlas de ira en el ambiente. En uso de mis facultades mentales, declaro este testamento como mi última voluntad. Declaro heredera universal a la única persona que confió en mí mientras fingía mi muerte. La licenciada Letty. Un golpe seco retumbó en la sala. Los rostros de Marcela y Rafa quedaron congelados. Una risa ahogada emergió de mi garganta cuando Arturo desplegó una carpeta adicional y la deslizó al centro de la mesa. Aquí están los videos y documentos que acreditan la conspiración. Las luces bajaron y, en pantalla, apareció la grabación oculta de Marcela pronunciando, con voz glacial, casi frío: él no va a despertar nunca más. Ya firmaron los papeles. Se sucedieron fragmentos con Rafa y un hombre con gorra, conspirando en el estacionamiento. Tú solo ajusta los frenos. Que parezca un accidente. Cada clip desgarraba la máscara que creían impoluta. El murmullo de los asistentes subió en intensidad, mientras mis latidos resonaban más fuertes dentro de mí. Había esperado ese momento de justicia por tanto tiempo. Entonces, con un giro final que estremeció los cimientos del relato, Arturo sacó una tercera carpeta. Y para desenmascarar al verdadero titiritero, presento esta evidencia. Fotografías clandestinas de mi primo Federico Monteverde junto a Rafa. Negociando el plan desde el inicio. La sala se paralizó. Federico, sentado detrás de Marcela, palideció y desvió la mirada. Su fachada de hermano protector se desplomó en un silencio atronador. En ese instante, mi dolor primigenio, la traición de quien creí leal, se transformó en una catarsis brutal. El espejo del abandono y la ambición desmedida reflejados en tres rostros desmoronándose. Tras la resonancia de la sentencia, el murmullo de la sala se convirtió en un clamor que retumbó en cada rincón del tribunal. Marcela, Rafa y Federico eran ya figuras desplomadas bajo el peso de sus propias ambiciones. Pero yo me mantuve en silencio, con la respiración pausada y el pulso marcando la tregua tras la tormenta. En ese instante comprendí que mi arma más poderosa no había sido el acta fraudulenta ni los videos clandestinos, sino el pulso firme de la verdad y la paciencia de quien observa desde las sombras.
Mi silencio se había tejido a lo largo de cada noche de coma fingido. Cada mirada cómplice de Letty y cada frase escrita a contrarreloj en aquella libreta de tinta temblorosa. Mientras salíamos del salón, el eco de aquellos pasillos resonó con el chasquido de nuestras pisadas. Letty caminó junto a mí sin mediar palabra, como si compartiéramos un secreto sagrado. La convicción de que el poder, incluso el más encumbrado, puede tambalearse ante la fuerza callada de una justa denuncia. En el camino de regreso a la cabaña, pasamos frente a las oficinas de Monteverde, ya sin luces ni la algarabía de antes. Sus ventanales vacíos parecían admitir que las grietas bajo su fachada eran irreparables. Yo sentí esa misma fisura en mi pecho, el hueco dejado por el engaño, transformado ahora en un crisol de aprendizaje. Mis pensamientos giraban. ¿Qué hace más daño? ¿El golpe físico que me hundió en ese accidente o la puñalada invisible de la traición? Al cabo de tantos días de búsqueda, descubrí que el dolor más profundo nace cuando confías en quien te apuñala por la espalda. Y que la sanación llega cuando alzas la voz justo después de ese silencio forzado. Entramos en la cabaña, mi refugio, mi santuario clandestino. Allí, bajo la luz titilante de una lámpara, abrí la libreta donde todo comenzó. Cada palabra, cada prueba, cada promesa de justicia. Sentí el peso de mi propia transformación. De víctima a estratega. De hombre roto a hombre entero. Letty se sentó frente a mí. No hizo falta hablar. Con un leve gesto, señaló la última frase escrita. La verdad que callé me liberó del mundo que me quiso muerto. Supe en ese momento que mi silencio ya había cumplido su misión. Lo que siguiera, fuera la reconstrucción de mi vida o los pasos de la fundación de una nueva causa, para proteger a los vulnerables que, como yo, despertaron al borde del abismo. Sería el eco de aquel silencio que desarmó al poder. El murmullo de la cabaña fue reemplazado por un silencio denso, como si el mundo exterior se detuviera para escuchar el latido de mi corazón. Había vencido a la traición, desenmascarado a los culpables y reclamado la justicia que me fue negada. Sin embargo, en el fondo de mi pecho palpitaba una pregunta más profunda. ¿Qué queda después de la victoria? Me incorporé en la silla, con la mirada fija en la pared de madera donde colgaba la libreta que me acompañó en cada paso de esta batalla. Allí reposaban las cicatrices escritas, la rabia de la traición, el dolor del abandono y, finalmente, la determinación de renacer. Cada página era un peldaño de mi propia transformación. Letty encendió la pequeña lámpara de aceite. Su luz tembló un instante, proyectando sombras danzantes en el techo. Ella se sentó a mi lado. Y nos quedamos en silencio, contemplando el viaje que habíamos recorrido. No fue solo mi renacimiento, sino el de una alianza forjada en la lealtad y el coraje. El suyo, entregado sin condiciones, el mío, conquistado a golpes de verdad. Respiré hondo y pronuncié mis primeros pensamientos en voz alta desde que todo terminó. No se trata de vengarse por el pasado, sino de sembrar esperanza para el futuro. El murmullo de un viento suave colándose por la ventana fue mi única respuesta. A lo lejos, un búho ululó, presagio de la noche que seguía densa tras nosotros. Y al mismo tiempo, de la aurora que se acercaba incesante. Recordé la mirada fría de Marcela y el semblante arrogante de Federico al filo del juicio. Imaginé a Rafa, encerrado en su celda, enfrentando por fin la consecuencia de sus actos. Supe que no había alivio completo en la caída de los poderosos si no se construía algo nuevo y justo. A mi lado, Letty tomó la libreta y leyó la última frase que había escrito. El silencio que guardé para renacer.
Hoy será el eco que levante a los caídos. Y en ese instante comprendí mi misión más grande. No sería el hombre que vivió y fingió la muerte por su venganza, sino el hombre que devolvería la voz a quienes fueron acallados. Me levanté con firmeza. Cruzamos la cabaña y nos dirigimos al viejo cobertizo donde comenzaría la fundación, segundo intento. Allí aguardaban cajas con libros, computadoras donadas y listas de familias que habían sufrido injusticias similares a la mía. Vi en los ojos de Letty el mismo brillo de determinación que nos unió desde el principio. Con voz pausada, pero cargada de emoción, anuncié lo que vendría. Abriremos las puertas de un nuevo refugio para quienes despierten de su propia oscuridad. Víctimas de traiciones, engaños o injusticias. Les daremos acompañamiento legal, apoyo psicológico y, sobre todo, la certeza de que no están solos. Entonces, fuera de la cabaña, se levantó el sol. Sus primeros rayos acariciaron la tierra húmeda, como un símbolo de que, incluso tras la noche más oscura, la vida renace. Mientras las puertas del cobertizo se abrían lentamente, supe que mi historia no terminaba aquí. Era apenas el prólogo de un capítulo más grande, el de la redención compartida. La reconstrucción de vidas y la victoria del silencio convertido en palabra. Este es mi nuevo comienzo. Este es tu segundo intento.